La semana pasada llegaba a los cines una de las dos películas españolas más esperadas del año, Torrente Presidente, que está arrasando en taquilla con un éxito aún mayor de lo esperado. Una semana después se estrenaba Amarga Navidad, el nuevo trabajo de Pedro Almodóvar, que estaba llamada a ser el otro gran bombazo anual del cine español. El resultado, desde el punto de vista comercial, de la coexistencia en las carteleras de ambas propuestas, no deja lugar a dudas sobre la conveniencia de estrenar casi simultáneamente ambas películas. Torrente se merienda sin piedad a Almodóvar, decía el otro día un titular. A ver, evidentemente, y yo lo sé, son películas que nada tienen que ver la una con la otra y que, al menos en teoría, no van dirigidas al mismo segmento de público. Vale. Pero en los tiempos que corremos, en los que la gente va cada vez menos al cine, yo tengo claro que esas dos películas coinciden en que tienen como destinatario común a un tipo de espectador medio que apoya al cine patrio, al cine español, pero no mucho. Es decir, que solamente ve una película española al año y que ante esta coincidencia habrá tenido que elegir. Yo me pregunto yo, ¿de verdad era necesario estrenar la una apenas una semana después de la otra? O sea, ¿de verdad no había más fechas disponibles en el calendario de todo un año de estrenos? Bueno, en cuanto a Amarga Navidad propiamente dicha, hay algo casi de ritual en hablar sobre una película de Pedro Almodóvar, una película nueva, porque uno siente casi la obligación tácita de comenzar celebrando sus indudables y fabulosos logros estéticos, que si el color, que si el vestuario, que si el diseño de producción, que si la composición de los encuadres. Esa iconografía tan reconocible que ya forma parte del patrimonio audiovisual español. Pero llega un momento en que repetir este mantra deja de tener sentido, sobre todo cuando la película que tenemos delante, en este caso Amarga Navidad, vuelve a evidenciar un problema que se ha vuelto crónico en su cine: la distancia cada vez mayor entre la brillantez formal y la pobreza dramática, al menos en gran parte de Amarga Navidad. Amarga Navidad que, como de costumbre, cuenta con un guión escrito por el propio Pedro Almodóvar, quien a continuación lo ha plasmado en imágenes, narra dos historias aparentemente independientes, una enmarcada en el año 2004 y la otra en la actualidad. En la primera historia conocemos a Elsa, una directora de cine con una crisis de ansiedad que sobrevive económicamente gracias a la publicidad, o sea, rodando anuncios publicitarios, y que un día decide volver a rodar una película, para lo cual primero tiene que escribir un guión, para lo cual se inspira en las personas de su vida cotidiana. La otra historia involucra a Raúl, otro director de cine, asimismo en crisis, que está tratando de finalizar el guión de la que quiere que sea su nueva película, para cuyos personajes se inspira también en sí mismo y en las personas que le rodean. Porque digámoslo ya, Almodóvar es Raúl y Raúl es Elsa. Es decir, lo que Amarga Navidad pretende ser es un juego de espejos en el que unas personas y unos personajes se miran a la vez a sí mismos y a su reflejo, porque, como decía San Agustín, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo. Más allá de este artificio, que está bastante peor resuelto de lo que sobre el papel proponía, lo primero que tengo que decir es que Pedro Almodóvar sigue siendo un estilista impecable, pero demasiadas de las escenas que imagina me parecen sorprendentemente esquemáticas, pueriles incluso,
sostenidas por diálogos que rozan lo inverosímiles, si no fuera por la profesionalidad, por la calidad de los actores que los recitan. En este caso, Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Patrick Criado, King Gutiérrez, Milena Smith o una Carmen Machi que me parece una caricatura de sí misma. Me da la sensación de que el director, de que Almodóvar, rueda ya únicamente para sus devotos, para ese público que celebra cualquier guiño, cualquier gesto, cualquier repetición de sus tics autorales, mientras ignora deliberadamente a quienes le señalan que su cine lleva años atrapado en un bucle. También me pesa, como últimamente, la sensación de que en su filmografía existe una cuota obligatoria, casi un decreto interno, de personajes abiertamente homosexuales o en proceso de serlo si la trama lo requiere. Vamos a ver, no es una cuestión de representación, que siempre es bienvenida, me lo van a decir a mí, sino de previsibilidad. Cuando la inclusión deja de ser orgánica y se convierte nada más que en una marca registrada, pierde fuerza dramática y se vuelve un gesto automático. Luego están las monerías supuestamente hilarantes, marca de la casa, como el personaje de Patrick Criado, que es bombero, pero que se saca una pasta haciendo de boy, o sea, haciendo striptease en despedidas de soltera, y que además, aunque usa como nombre artístico el apodo de Bo, escrito B-A-U, como Bogest, en realidad se llama Bonifacio. Hombre, estas chorradas, con perdón, tal vez tuvieran gracia hace 40 años. Pero ahora lo que hacen es, creo yo, restar credibilidad, verosimilitud a la trama principal, sea cual sea esta. Porque, ¿qué es más importante? ¿El drama de Elsa, que se culpabiliza por la muerte de su madre y se refugia en los brazos del bombero del bombero stripper, hasta que se da cuenta de que quien realmente la necesita es su amiga a punto de suicidarse? ¿O la historia de Raúl, el cineasta aquejado de sequía creativa que bebe en las fuentes de las historias personales de sus amigos y los amigos de sus amigos, de quienes se aprovecha y se beneficia, ambos entre comillas, sin pedirles permiso? Y es que lo único que me gustó a mí realmente de Amarga Navidad fue ese juego de metacine y metaliteratura que articula la película. Un escritor que crea un escritor, que crea una escritora, que crea a otra escritora. Una cadena de muñecas rusas donde Almodóvar parece hablar de sí mismo sin disimulo. El problema es que esta estructura, que podría ser fascinante, acaba funcionando como confesión involuntaria. La película me transmite la sensación de que al director le falta inspiración y que ante ese vacío recurre sin pudor a historias personales propias y ajenas para rellenar huecos. Amarga Navidad, pues al final no es un desastre, aunque al principio todo me apuntaba a que sí lo iba a ser. Su primera hora me recordó peligrosamente a sandeces como Los amantes pasajeros, felizmente superada gracias a los éxitos sucesivos de la excelente Dolor y Gloria o en menor medida Madres Paralelas. Pero hace falta que una buena historia sea contada con solvencia y sin tanto mamoneo de situaciones chorras y diálogos sin fuste. Y eso solo se produce en la última media hora de película, cuando el drama real, el drama tangible de la maravillosa Bárbara Leni y su amiga Milena Smith estalla en toda su magnitud. Y sobre todo, cuando unos extraordinarios Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez Gijón se echan en cara no pocas verdades sobre la amistad, la manipulación emocional y el uso indiscriminado
de la memoria sensible que compartimos los unos sobre los otros. Mi conclusión sería que, aunque Amarga Navidad tiene momentos de lucidez, destellos de humor, interpretaciones sólidas y una puesta en escena que sigue siendo inconfundible, también me confirma que Almodóvar, cuando no ve otra salida, escribe y filma desde la comodidad, protegido por su propio mito y por un público que le aplaude haga lo que haga. Quizá por eso sus detractores le importan tan poco. No los necesita para seguir siendo Almodóvar. Lo que sí necesitaría, pienso yo, sería volver a encontrar en sí mismo la capacidad de volver a sorprender, volver a arriesgar, volver a incomodar, volver en definitiva a ser el cineasta que un día rompió moldes en lugar de conformarse con repetirlos.